La estrella que arrastraba molestias intenta una arrancada decisiva. El defensor lo persigue. Hay contacto. El público reclama falta. El árbitro deja seguir. El jugador se levanta rápidamente para demostrar que está bien. Ese gesto, más allá del dolor real, es un mensaje a estoy aquí, no me rindo. Pero el fútbol no entiende de narrativas románticas si no se concretan en acciones. Minuto 83. Centro lateral, despeje corto. Segunda jugada. Disparo desde fuera del área Angolan. El estadio explota. El banquillo invade casi el campo. El entrenador salta como si hubiera liberado semanas de tensión acumulada. Y en ese instante, todas las polémicas previas quedan en pausa. La lesión pasa a segundo plano. Las declaraciones cruzadas se diluyen. El gesto incómodo en la sustitución anterior se olvida. Solo importa el resultado. Pero el rival no se rinde, porque los grandes partidos rara vez terminan sin un último giro. Avanzan líneas, arriesgan balones largos. Centros desesperados. El tiempo añadido se convierte en eternidad. Aquí aparece la fortaleza mental. El capitán ordena. El portero pide calma. El mediocampista se ofrece para retener el balón en la esquina. Cada segundo ganado es oro. Y cuando finalmente el árbitro pita el final, la explosión emocional es total. Algunos jugadores caen al césped, exhaustos. Otros corren hacia la grada. El entrenador se abraza con su cuerpo técnico. Es un momento de liberación absoluta. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque al día siguiente, los titulares reinterpretarán todo. Resurrección, carácter, respuesta a la polémica, silencio en el campo. Las palabras cambian, pero la intención es la misma al construir el relato. Si el equipo eliminado era el que llegaba con dudas, las críticas serán duras. Se hablará de mala gestión, de decisiones arriesgadas, de errores individuales. Si el eliminado era el que venía fuerte, se hablará de exceso de confianza, de falta de contundencia, de oportunidades desperdiciadas. El fútbol es implacable con el derrotado. Y aquí volvemos a un punto clave, a la gestión emocional después del resultado. Porque ganar no garantiza estabilidad eterna, y perder no implica desastre irreversible. Los equipos que aspiran a grandeza saben absorber ambos extremos. El entrenador que fue criticado por sus declaraciones, quizá ahora adopte un tono más prudente. El presidente en campaña utilizará la victoria como argumento. El jugador joven, envuelto en polémica, intentará que se hable solo de su rendimiento. Pero el ruido nunca desaparece del todo. Las redes sociales se llenan de clips, de análisis tácticos y debates acalorados. La jugada polémica del penalti se revisa desde 10 ángulos distintos. El gesto del entrenador al final del partido se convierte en meme o en símbolo. Y mientras tanto, los jugadores vuelven a entrenar, porque el calendario no da tregua. Hay algo profundamente humano en esta rueda constante de exigencia. Estos futbolistas no son personajes ficticios, son personas que sienten presión, orgullo, miedo, confianza, que escuchan críticas, que leen titulares aunque intenten evitarlos. El delantero que pasó de cuestionado a héroe sabe que debe sostener ese nivel. La estrella con molestias físicas necesita cuidar su cuerpo para no recaer. El joven señalado públicamente necesita estabilidad emocional para no verse superado. Y el entrenador, ese director invisible de la orquesta, debe mantener el equilibrio interno del vestuario, porque un equipo campeón no es solo talento, es cohesión. En el horizonte aparecen nuevos desafíos. El siguiente rival ya analiza debilidades. Los medios comienzan a especular sobre cruces futuros. La competición no espera, pero este capítulo deja lecciones claras. La importancia de la confianza interna, el peso de las palabras públicas, el valor del carácter en momentos límite. Si algo demuestra esta historia es que el fútbol nunca es lineal. Es una montaña rusa de emociones donde cada descenso prepara un nuevo ascenso. Y mientras seguimos avanzando en la temporada, queda una pregunta flotando. ¿Quién sabrá manejar mejor la presión cuando el margen se reduzca aún más? Porque a medida que las rondas avanzan, el nivel de exigencia se multiplica. Las diferencias son mínimas. Un detalle decide todo. El equipo que logró superar la tormenta mediática y física ahora tiene una oportunidad de oro para consolidarse.
pero deberá demostrar que no fue solo una noche inspirada. El que cayó tendrá que reconstruirse, aprender, ajustar, porque el fútbol ofrece revancha, pero exige memoria. En el fondo, cada temporada es una historia coral. No hay un solo protagonista. Hay múltiples hilos que se entrelazan. La goleada que devolvió la confianza, la lesión que generó dudas, la polémica que encendió declaraciones, la sustitución interpretada como tensión interna, la respuesta en el campo, el desenlace bajo máxima presión. Todo forma parte del mismo relato. Y nosotros seguimos aquí, desentrañándolo, analizando cada matiz, entendiendo que el fútbol es mucho más que goles y resultados. Es narrativa vivanés, conflicto y redención. Es orgullo y vulnerabilidad. Es estrategia y emoción. Y lo más importante, todavía no ha terminado, porque el próximo partido traerá nuevas historias, nuevas polémicas, nuevas gestas. Y cuando vuelva a rodar el balón, todo empezará otra vez, y justo cuando parece que el relato ya ha alcanzado su punto máximo de intensidad, aparece un nuevo ángulo que cambia la perspectiva. Porque en el fútbol moderno no solo se compite en el césped, se compite en la narrativa, en la percepción pública, en la manera en que cada victoria o derrota es interpretada. Y eso añade una capa adicional de presión que no existía hace décadas. Después de una noche épica, el vestuario vive dos realidades distintas. En el equipo ganador, la euforia inicial da paso a una conversación más profunda. El entrenador, lejos de dejarse llevar por la celebración, recuerda que esto es solo un paso, que el objetivo real está más adelante, que el exceso de confianza puede ser el enemigo más peligroso. El capitán asiente. Sabe que las grandes caídas suelen empezar después de las grandes victorias. En el equipo derrotado, el silencio pesa. Algunos jugadores evitan miradas, otros revisan mentalmente la jugada que pudo cambiar todo. El entrenador analiza si debió arriesgar antes, si el cambio táctico llegó tarde. El fútbol tiene esa crudeza. En 90 minutos puede cuestionar meses de trabajo, pero volvamos al equipo que avanzó. El delantero renacido ahora se convierte en símbolo. Las cámaras lo buscan. Las entrevistas se multiplican. La pregunta es inevitable. ¿Qué cambió? Él responde con frases medidas, habla de trabajo, de confianza del entrenador, de unión del grupo, pero por dentro sabe que aquella conversación privada fue el punto de inflexión. A veces, el detonante de una transformación es invisible para el público. La estrella que jugó con molestias también recibe atención. Forzó demasiado. ¿Valió la pena? Si su rendimiento fue decisivo, la narrativa será heroica. Si estuvo discreto, se abrirá el debate sobre si debió esperar. Esa es la dualidad permanente del fútbol de élite. Mientras tanto, las declaraciones previas al partido siguen generando ecos. El entrenador que defendió a su jugador es preguntado nuevamente. Esta vez su tono es diferente, más contenido, más estratégico. Entiende que cada palabra amplifica o reduce la tensión. La experiencia le ha enseñado que en ciertas batallas, el silencio puede ser más poderoso que la confrontación. El presidente que habló en días anteriores ahora aparece sonriente si el resultado fue favorable. Su discurso se centra en proyecto, estabilidad, ambición. Si el resultado fue negativo, cambia el enfoque hacia aprendizaje, unión y futuro. En el fútbol institucional, el relato es flexible, pero hay algo que no cambia: a la pasión del aficionado. En las calles, en los bares, en las redes, el debate continúa. Se analizan estadísticas, se comparan actuaciones, se discuten decisiones arbitrales. El fútbol se convierte en conversación colectiva y en medio de todo esto, la competición. Avanza, el sorteo de la siguiente ronda despierta nuevas expectativas. Los posibles rivales generan ilusión o preocupación. La historia se expande. Es aquí donde entendemos que cada capítulo es parte de una narrativa mayor. No se trata solo de un partido aislado, sino de cómo encaja en el arco completo de la temporada. En el equipo que parecía vulnerable, ahora transmite solidez, pero esa percepción puede cambiar rápidamente. La consistencia es el verdadero desafío. No basta con una noche brillante. Se necesita regularidad. La gestión física también será clave. Las molestias de la estrella deben ser tratadas con cuidado. El calendario no ofrece descanso real.
La tentación de forzar puede tener consecuencias a largo plazo. El joven que estuvo envuelto en polémica busca redención deportiva. Quiere que su nombre se asocie a rendimiento, no a controversia. En el fútbol moderno, la reputación es frágil. Hay un elemento que suele pasar desapercibido en el entorno. Representantes, asesores, familiares, todos influyen en cómo los jugadores procesan la presión. Un entorno sólido puede ser la diferencia entre hundirse o fortalecerse. La temporada entra en su fase decisiva. Cada error pesa más. Cada acierto se magnifica. Los entrenadores afinan detalles tácticos con obsesión, analizan patrones del rival, debilidades y específicos comportamientos en transiciones. Pero, más allá del análisis técnico, hay una dimensión emocional imposible de cuantificar. El hambre, el orgullo, la capacidad de levantarse tras un golpe en el fútbol siempre ofrece revancha. El equipo derrotado tendrá oportunidad de redimirse en otra competición. El que avanzó deberá demostrar que su impulso no fue circunstancial. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Qué equipo sabe gestionar mejor el éxito? Porque a veces es más difícil mantener el nivel tras una gran victoria que levantarse tras una derrota. El entrenador ganador sabe que su mayor reto ahora es evitar la relajación. El derrotado sabe que su desafío es reconstruir confianza. Mientras tanto, el foco mediático no se detiene. Se habla del próximo enfrentamiento directo entre gigantes históricos. Se recuerdan estadísticas pasadas. Se reavivan rivalidades a la temporada. Lejos de estabilizarse, se intensifican. Y en este punto, es importante reconocer algo en el fútbol. Es imprevisible porque está hecho de seres humanos, no de máquinas. En el delantero puede entrar en racha o perder puntería de repente. La estrella puede recuperarse plenamente o recaer. El joven puede aprender de la polémica o dejarse afectar. El entrenador puede encontrar la fórmula perfecta o equivocarse en el momento crucial. Esa incertidumbre es lo que lo hace fascinante. La próxima gran noche europea ya asoma en el horizonte nuevos desafíos, nuevos titulares, en nuevas emociones. Nosotros seguimos aquí, hilando cada detalle, entendiendo que el verdadero espectáculo no termina con el pitido final, porque el fútbol es una historia en constante construcción, un relato que se reescribe cada semana, una montaña rusa emocional donde cada giro redefine lo anterior. Y cuando creamos que ya entendemos todo, volverá a sorprendernos. Porque así es este deporte tan intenso, impredecible, inagotable. Y la historia continúa, porque el fútbol no permite detenerse demasiado tiempo en una sola emoción. La euforia tiene fecha de caducidad, la tristeza también. Lo que permanece es la exigencia. Y en esta fase de la temporada, la exigencia alcanza su punto máximo tras el partido decisivo. Los entrenamientos cambian de tono. El equipo que ganó trabaja con confianza, pero el cuerpo técnico insiste en los detalles que aún deben corregirse. Se revisan videos, se analizan movimientos, se repiten automatismos. El mensaje es claro. No basta con ganar. Hay que evolucionar. En el equipo que perdió, la dinámica es distinta. No hay gritos, no hay reproches abiertos, pero sí conversaciones individuales. El entrenador habla con la estrella que no estuvo al nivel esperado, con el defensa que cometió el error puntual, con el joven que se dejó llevar por la presión. El fútbol de élite exige resiliencia inmediata en la prensa. Mientras tanto, amplifica cada matiz. Se habla de ciclos que comienzan y ciclos que terminan, de proyectos sólidos frente a proyectos inestables, de liderazgo fuerte frente a dudas internas. Todo se construye alrededor de la narrativa dominante, pero hay algo más profundo que merece atención: a la construcción del carácter colectivo. Un equipo no se convierte en campeón solo por calidad individual. Se convierte en campeón cuando logra transformar la adversidad en impulso. En el delantero que hace semanas parecía fuera del foco, ahora entrena con una sonrisa diferente. La confianza es un multiplicador invisible. Cuando un jugador cree en sí mismo, su lenguaje corporal cambia, se ofrece más, arriesga más,
decide más rápido. Esa energía contagia al resto Zen. La estrella que jugó con molestias también aprende una lección. Sabe que no puede depender únicamente del talento natural. Debe gestionar mejor su físico. Debe elegir cuándo acelerar y cuándo conservar. La madurez deportiva se construye así. Partido a partido, y luego está el entrenador. Esa figura siempre expuesta a sus decisiones son analizadas con lupa. Si acierta, se habla de intuición brillante. Si falla, de error estratégico. Pero la verdad suele estar en un punto intermedio. El margen es tan pequeño que cualquier detalle inclina la balanza en el siguiente reto se acerca. Otro estadio, otra atmósfera, otra narrativa por construir y el contexto externo no desaparece. Las polémicas previas aún resuenan. Los enfrentamientos verbales no se olvidan tan rápido. Sin embargo, algo cambia en la percepción colectiva cuando un equipo responde en el campo. La crítica pierde fuerza. El respeto aumenta. La duda se transforma en expectativa positiva. El fútbol tiene esa capacidad de redefinir reputaciones en cuestión de minutos, pero cuidado, la memoria del aficionado es selectiva. Una mala actuación puede reabrir viejas heridas. Un error defensivo puede reactivar cuestionamientos pasados. Por eso la consistencia es la verdadera prueba en la temporada. Avanza hacia su tramo más exigente. Las rotaciones se vuelven estratégicas. Los jugadores menos habituales deben responder cuando se les necesita. La gestión del grupo se convierte en arte en paralelo, la dimensión institucional sigue moviéndose. Las elecciones en el club, las declaraciones públicas, los casos pendientes en tribunales deportivos o administrativos, todo forma parte del mismo ecosistema en este punto. Los líderes internos marcan la diferencia. El capitán que habla cuando el vestuario necesita calma, el veterano que recuerda experiencias pasadas, el joven que aporta energía fresca en cada equipo, construye su identidad a partir de esas dinámicas invisibles. A la próxima gran noche europea promete un escenario aún más desafiante. El rival estudiará cada punto débil, intentará explotar la zona donde hubo dudas en el partido anterior, intentará aislar a la estrella tocada físicamente, intentará cortar la conexión del delantero. En racha en el ajedrez táctico será intenso, pero también lo será la batalla emocional porque cuando dos equipos llegan con historias recientes tan cargadas, el partido trasciende lo técnico. Se convierte en una declaración de poder y aquí es donde surge una reflexión importante. El fútbol moderno está marcado por la hiperexposición. Antes, una discusión interna quedaba en el vestuario. Hoy, una cámara puede captarla y convertirla en tendencia mundial. Eso exige madurez adicional, control emocional constante, conciencia de que cada gesto puede ser interpretado en el joven que evitó una mirada en un momento específico, aprendió una lección. En este nivel, nada pasa desapercibido. El entrenador que eligió ciertas palabras en rueda de prensa también comprendió que el contexto amplifica todo y el presidente que intervino públicamente sabe que sus frases pueden consolidar o dividir en el fútbol. Es espectáculo, pero también es gestión de imagen y a medida que nos acercamos al siguiente enfrentamiento, la expectativa crece. Las entradas se agotan. Los programas deportivos multiplican el análisis. Los exjugadores opinan. Los expertos tácticos desmenuzan estadísticas, pero al final, todo se reduce a lo mismo. 11 jugadores intentando imponer su voluntad sobre otros 11. Esa simplicidad esencial es lo que mantiene la pureza del deporte. Puede haber política, puede haber polémica, puede haber narrativa mediática, pero cuando el balón rueda, la verdad se revela en el césped. Y esa verdad es implacable. No entiende de excusas, no entiende de discursos, no entiende de campañas, solo entiende de rendimiento. El equipo que logre combinar talento, disciplina y fortaleza mental avanzará. El que no, quedará en el camino, y cuando eso ocurra, la historia volverá a transformarse. Quizá el delantero renacido se consolide como referente indiscutible. Quizá la estrella supere definitivamente sus molestias y brille sin límites. Quizá el joven envuelto en polémica encuentre redención total. O quizá aparezca un nuevo protagonista inesperado. El fútbol siempre reserva sorpresas. Mientras tanto,
Nosotros seguimos observando, analizando, comprendiendo que cada capítulo es parte de una narrativa mayor que aún no ha alcanzado su final. La temporada sigue viva, la tensión sigue creciendo, la historia sigue escribiéndose. Y lo mejor es que todavía queda mucho por contar, y cuando decimos que todavía queda mucho por contar, no es una frase vacía, es una advertencia, porque las temporadas que empiezan con ruido mediático, con dudas físicas, con polémicas institucionales y con cambios emocionales bruscos suelen terminar, dejando capítulos que nadie imaginaba en octubre. Ahora el foco se desplaza ligeramente. Ya no se habla solo del partido anterior, sino de lo que viene. Y lo que viene es más grande, más exigente, más implacable, porque en las rondas avanzadas no hay margen para la improvisación. Cada Ujivao está preparado. Cada error se paga. El equipo que logró imponerse empieza a sentir algo distinto en el ambiente. No es solo confianza es expectativa externa. ¿Y eso pesa? Porque cuando la opinión pública comienza a creer que eres candidato real, la presión cambia de naturaleza. Ya no eres sorpresa. Eres objetivo. Los entrenamientos se vuelven más intensos. El cuerpo técnico introduce variantes tácticas. Se ensayan escenarios específicos en qué hacer si el rival presiona alto. Cómo defender una ventaja mínima. Cómo romper una línea defensiva cerrada. Se trabaja balón parado con obsesión. En estas instancias, un córner. Mientras tanto, la polémica que envolvió al joven futbolista empieza a diluirse. En la medida en que su rendimiento mejora, el fútbol tiene una forma muy clara de limpiar reputaciones, el rendimiento sostenido. Cuando el nivel es alto, el ruido baja. Sin embargo, el entrenador sabe que no puede permitir distracciones. El vestuario debe estar blindado. Las conversaciones internas se vuelven más frecuentes. Se habla de unidad, de foco, de no responder provocaciones externas. Porque el siguiente rival no solo competirá con el balón, competirá con el contexto. Y aquí aparece una dimensión interesante, la experiencia europea. Algunos jugadores ya han vivido noches de máxima tensión, otros no han. Y esa diferencia puede marcar el desarrollo del partido. La serenidad bajo presión no se improvisa. Imaginemos la siguiente gran noche. Un estadio distinto, ambiente hostil. El equipo visitante debe resistir los primeros minutos, donde la energía del local suele ser abrumadora. Cada despeje es celebrado como un gol. Cada falta se protesta como injusticia. En ese escenario, la gestión mental es clave. El capitán reúne a sus compañeros antes del inicio y pide calma. Recuerda el plan. Insiste en no perder la cabeza si el rival marca primero. Porque eso puede pasar. El fútbol no siempre premia al que llega en mejor momento. A veces premia al que se adapta mejor al caos. El partido comienza y el ritmo es altísimo. El rival presiona, intenta imponer intensidad. El equipo protagonista resiste, busca espacios, intenta transiciones rápidas a minuto 20. Oportunidad clara. El delantero en racha define con precisión un gol en silencio momentáneo en el estadio rival. Celebración contenida, señal de autoridad, pero el partido está lejos de terminar. El rival reacciona, empujan, consigue empatar antes del descanso. La tensión vuelve al punto de partida. En el vestuario, durante el entretiempo, el entrenador ajusta detalles, corrige posicionamientos, pide más agresividad en la recuperación. Y aquí aparece un elemento fundamental a la capacidad de adaptación. Los equipos que avanzan en Europa son los que saben leer el partido en tiempo real. La segunda parte es una batalla táctica. Cambios estratégicos, movimientos sin balón, duelo constante en el mediocampo. La estrella con molestias tiene momentos brillantes, pero también dosifica esfuerzos. El entrenador observa atentamente, preparado para sustituirlo si detecta fatiga excesiva. Minuto 75. Empate persistente en el margen es mínimo un córner. Centro al área, remata en gol. La explosión emocional es enorme, pero aún quedan minutos. Y esos minutos finales son eternos. El rival lanza todo al ataque, balones al área. Disparos lejanos en el portero
se convierte en protagonista. Y cuando el árbitro finalmente señala el final, el equipo demuestra que no fue solo una noche inspirada semanas atrás. Demuestra consistencia. La narrativa cambia nuevamente. Ya no se habla de dudas físicas ni de polémicas previas. Se habla de carácter europeo, de madurez competitiva, de proyecto consolidado. Pero cuidado, el fútbol castiga la complacencia. En el siguiente partido de liga, el rendimiento baja ligeramente. Empate inesperado, las críticas regresan tímidamente, porque el calendario no da tregua. El entrenador insiste en rotaciones. La estrella descansa un partido. El delantero en racha no marca, y el debate reaparece. ¿Hay dependencia excesiva de ciertos nombres? Es aquí donde el colectivo debe responder. Otros jugadores deben asumir protagonismo. El lateral, que normalmente pasa desapercibido, debe aportar. El mediocampista defensivo debe sostener equilibrio. El suplente, que entra 15 minutos, debe cambiar dinámica. El fútbol de alto nivel no admite estructuras frágiles. Mientras tanto, la dimensión institucional sigue activa. Las elecciones internas se acercan, a los discursos públicos se intensifican. Se habla de futuro, de inversión, de planificación. Pero dentro del vestuario, el mensaje es simple: en el presente manda. La competición europea entra en su fase decisiva. Los rivales son cada vez más fuertes. Las diferencias se reducen. El equipo protagonista ha demostrado resiliencia, ha superado polémicas, ha gestionado lesiones, ha transformado dudas en impulso. Pero el desafío mayor aún está por venir, porque las semifinales no se juegan solo con piernas, se juegan con historia. Y ahí entra el peso emocional de la camiseta. Cuando un club tiene tradición en esta competición, ese legado puede convertirse en impulso psicológico, pero también en presión adicional. El entrenador habla de humildad, de respeto al rival, al de concentración absoluta. El delantero renacido sonríe menos ante los micrófonos. Sabe que ahora cada palabra será analizada. Prefiere hablar en el campo. La estrella, físicamente vigilada, ha aprendido a gestionar cargas, se siente mejor, pero aún debe medirse. Y el joven, envuelto en polémica, se ha convertido en pieza útil, demostrando que el fútbol puede ofrecer segundas oportunidades. La temporada entra en su recta final. Cada partido es una final encubierta. Cada decisión puede definir años. Y nosotros seguimos aquí, comprendiendo que esta historia no es lineal ni predecible. Es dinámica, es intensa, es humana. Porque el fútbol, al final, es eso, en una historia colectiva escrita en tiempo real, donde cada capítulo redefine el anterior. Y aún no hemos llegado al último. La tensión sigue creciendo. La ambición sigue viva. El desenlace se acerca. Y cuando finalmente llegue, entenderemos que cada detalle previo, cada charla privada, cada polémica, cada duda física, fue parte esencial del camino. Pero por ahora, la historia continúa, y cuando el desenlace empieza a vislumbrarse en el horizonte, el ambiente cambia otra vez. Ya no se trata solo de competir, se trata de sostener la narrativa hasta el final sin que se fracture. Porque las temporadas memorables no se construyen únicamente con grandes noches, sino con la capacidad de mantener el pulso cuando todo el entorno presiona en direcciones distintas. El equipo protagonista ya no es sorpresa, ya no es promesa. Ahora es contendiente real, y eso altera la forma en que los rivales lo enfrentan. Nadie le concede espacios, nadie baja la intensidad. Cada partido es una prueba de carácter. En el vestuario se percibe una madurez distinta. El delantero que renació ya no necesita que le recuerden su importancia. La siente, empero también entiende que el éxito colectivo es el único camino para consolidar su lugar. La estrella que gestionó molestias físicas ha encontrado equilibrio. Corre cuando debe correr. Descansa cuando debe descansar. Ha aprendido que la grandeza también implica saber medir esfuerzos. El entrenador, por su parte, ha reforzado su liderazgo. Las dudas iniciales que lo rodeaban han perdido fuerza. Sus decisiones empiezan a interpretarse como cálculo estratégico, en lugar de improvisación. Pero él sabe que en este nivel la confianza es frágil.
Un mal resultado puede reactivar viejos cuestionamientos en el siguiente desafío es mayúsculo. Un rival con experiencia, con estructura sólida, con jugadores acostumbrados a este tipo de escenarios. No habrá margen para errores defensivos. No. Habrá espacio para desconcentraciones. A la previa está cargada de tensión. Las ruedas de prensa son más medidas, nadie quiere ofrecer titulares incendiarios. Las lecciones aprendidas de polémicas pasadas han dejado huella. El silencio estratégico se impone sobre la provocación en el análisis táctico. El cuerpo técnico detecta puntos clave, cómo neutralizar la salida limpia del rival, cómo atacar su espalda en transiciones, cómo proteger la zona donde más daño puede recibir el equipo. Cada detalle se estudia con obsesión, pero el fútbol no siempre respeta los planes perfectos. El día del partido, el ambiente es eléctrico, las gradas vibran, los himnos resuenan con intensidad distinta. Es semifinal europea. Ya no hay espacio para medias tintas. Los primeros minutos son cerrados, tensos, casi asfixiantes. Ambos equipos se respetan. Nadie arriesga demasiado. El mediocampo es un campo de batalla minuto 30. Una combinación rápida rompe líneas. Pase filtrado. Definición cruzada Angola en la explosión es brutal. Pero esta vez el equipo protagonista no pierde la compostura. No se desordena, no cae en exceso de euforia. Aprende de experiencias pasadas. Gestiona el ritmo. El rival reacciona, por supuesto. Intensifica presión. Busca el empate antes del descanso. Pero la defensa responde con solidez. El portero transmite seguridad en el entretiempo. El entrenador insiste en lo mismo en concentración absoluta. Nada está decidido en la segunda parte. Se convierte en un ejercicio de resistencia y precisión. El delantero en racha recibe menos balones, pero cuando aparece, genera peligro. La estrella físicamente vigilada tiene un momento brillante, una asistencia perfecta que amplía la ventaja. Ahora, el marcador refleja autoridad, sin embargo, el fútbol rara vez es lineal. El rival marca un gol que reduce la